noches para todos los amigos, para todos los hermanos, para todas las personas, para todos los familiares que se conectan a esta hora a través de las diferentes redes sociales de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo programa del Faro. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para llevar a cada uno de ustedes a través de sus teléfonos, de sus computadores, de sus aparatos inteligentes, diferentes estudios de la palabra de Dios, donde siempre traemos temas que son de alguna manera de actualidad, pero que están muy relacionados a la parte histórica de la Biblia. Así de que bienvenidos a este nuevo ciclo de estos programas del Faro en este 2025. Y rápidamente vamos a ir a saludar a nuestros hermanos panelistas. Copastor, voy con usted. Bienvenido nuevamente a estos estudios del Faro. Feliz 2025 y bendiciones para usted. Muchas gracias, Pastor. Dios le bendiga a usted, a nuestro hermano Exxon y a cada una de las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos. Igual que me uno a ese saludo del Pastor, muchas bendiciones en este nuevo año. La presencia del Señor esté con nosotros y que haya mucho entendimiento y mucha sabiduría de recibir su palabra. Dios les bendiga y ya comenzaremos con nuestro tema de esta noche. Siga, Pastor. Igualmente voy rápidamente a saludar a nuestro hermano Exxon, quien también nos acompaña como siempre en cada uno de estos estudios. Le damos la bienvenida, le bendecimos y le deseamos de antemano un feliz 2025. Hermano Exxon, bienvenido a un nuevo ciclo de programas del FAR. ¿Qué tal, pastor, copastor, amada iglesia? Un saludo breve para poder tomar este tiempo y arrancar este 2025 como lo terminamos con los temas relacionados con las siete iglesias, frescos de haber descansado unas 2 semanitas y media, pastor, y listos para continuar este estudio sobre las iglesias del Apocalipsis. Así de que Biblia, papel y lápiz y una actitud de aprendizaje. Así es, y básicamente vamos a entrar a las escrituras desde ya. Nos vamos a adentrar directamente en ellas, libro de Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17. Y voy a utilizar en esta noche la versión Reina Valera. Libro del Apocalipsis, capítulo 2, versos 12 al 17, versión Reina Valera. Y la escritura nos dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, a los cuales yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga, el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en esta piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Hasta ahí la escritura. Como el año pasado lo tuvimos referenciado, lo que fue el último ciclo de programas del Faro, veníamos estudiando lo que era básicamente las siete iglesias que se encuentran en el libro del Apocalipsis y que tienen mucha alusión a lo que hoy en día representa, por un lado, la vida del creyente, pero también lo que es el comparativo definitivamente que hay que dar con las diferentes iglesias, denominaciones y el tipo de congregaciones que hoy por hoy vemos a lo largo no solamente de Bogotá, no solamente de Colombia, sino a nivel del mundo. Es importante que nosotros siempre analicemos básicamente en qué tipo de doctrina, primero, en qué tipo de iglesia, dos, y qué tipo de fundamentos somos los que estamos recibiendo como número tres. Y básicamente estos estudios lo que buscan es de alguna manera ilustrarnos esta parte. Empiezo por decir, antes de darle paso a nuestros hermanos panelistas,
de que así como lo manifestó el copastor en programas anteriores, siempre el Señor se presenta de una manera diferente a cada una de estas iglesias, pero hace alusión a las diferentes características que se le dan a él dentro de la misma escritura, ¿no? Aquí obviamente está hablando que es ese ángel que tiene esa espada de doble filo, ¿no? Esa espada que representa la palabra del Señor, ¿no? Y empieza a hacer una serie de descripciones e incluso cuestionamientos de lo que es esta iglesia, esta de Pérgamo. Recordemos de que básicamente Pérgamo, a nivel de cultura general, es una de las ciudades importantes en las cuales se relata en la antigüedad, en la antigua zona del Imperio Romano, donde incluso se llega a decir o se llega a creer de que existía la biblioteca tal vez más importante de la época, después, eso sí, de lo que era la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero básicamente podemos entender que era un pueblo o una ciudad o un sitio en el cual existía muchísimo conocimiento, ¿verdad? Donde definitivamente había muchos pensadores, donde habían definitivamente muchas personas ilustres, llamémoslo de alguna manera, en cuanto al conocimiento, y desde donde se desprendían diferentes aspectos de lo que era el conocimiento para ese entonces, valga la redundancia, de lo que se conocía a nivel global. Recordemos que el Imperio Romano en ese entonces era quien dominaba buena parte del mundo y pues lógicamente no lo hacía solamente a través de lo que eran las armas, a través de la fuerza, sino también a través del conocimiento y por supuesto también a través de la religión. Voy con usted, copastor, para que sigamos avanzando en este estudio. Me quiero unir a esa descripción que usted hace justamente de la iglesia de Pérgamo. Yo les he mencionado a ustedes que es bueno, digamos, cuando uno habla acerca de este tipo de historias, dejar uno volar la imaginación, ¿no? Pero mucho mejor dejar volar esa imaginación teniendo un sentido. A veces, ¿no? En el caso de las novelas, eso dejémoslo para Gabriel García Márquez o los otros, cuando nos describen algo, uno por allá lo pinta, ¿no? En el aire y se imagina ciertas cosas. Pero como cuando tenemos, digamos, argumentos como ahora que vamos a hablar de Pérgamo, es bueno uno ir al lugar y situarse uno en ese sitio, porque estando uno en ese sitio puede comprender muchas cosas sin necesidad de dejar volar mucho esa imaginación. Como dice el pastor, si nosotros, ahí les he presentado el mapa, ustedes ven a Italia sobre un lado, es la bota que está ahí, al lado de esa está Grecia, al lado de esa está Turquía, ahí esa península que se ve es Turquía y ahí es donde están las 7 iglesias de las cuales estamos hablando. Ese punto rojo que está grande ahí, está marcado, es donde se encuentra o se encontraba la iglesia de Pérgamo, ¿no? En ese momento. Hoy en día ahí es una ruina de una ciudad ya devastada. Al lado está obviamente Israel y si ustedes miran hacia la parte de abajo está Egipto. Mire que ahí están los grandes 5 sitios más importantes de ese tiempo. Ese lugar, lo he mencionado, es muy, pero muy importante. Y es muy importante porque ahí es donde se unen los 3 continentes que en ese tiempo dominaban todo, que era Asia, África y Europa. Saquemos los otros 2 continentes o 3 porque hoy en día tienen a Groenlandia también como un continente que en ese tiempo no eran conocidos, pero los otros 3 estaban ahí. Y ese punto era la mitad de esas 3 uniones de esos 3 continentes. Por eso ese lugar era tan importante. Si nosotros miramos los babilonios, si miramos los asirios, si miramos los bizantinos, si miramos los visigodos, si miramos todos los imperios, el imperio de Alejandro Magno, todos se dieron en esta zona. Y se dieron en esta zona porque era el punto donde conflagraban todos esos pueblos, ¿no? No había obviamente aviones, no había ninguna forma de transportarse más que en barcos o en camellos. Si miramos, ahí está el mar Mediterráneo, está el mar Egeo, el mar Caspio, hay una serie de mares y sobre eso será que ellos navegaban. Por eso este lugar era tan importante y todos los imperios siempre trataron de dominar este lugar. ¿Por qué hago esa referencia? Lo que menciona el pastor. Estas ciudades, la que estamos hablando, porque en el fondo estas iglesias eran ciudades, ¿no? Si hablamos de Sardes, de Filadelfia, ahora de Pérgamo,
eran ciudades que estaban justamente en ese punto tan privilegiado, ¿no? Y por eso eran tan ricos, muy ricos eran esas zonas. En ese tiempo habían dos ciudades que eran pero importantísimas. Una era Atenas. Hoy en día sigue siendo muy importante, es la capital de Grecia, pero en ese tiempo Atenas era el centro cultural de todo. De allí salían los filósofos, los sabios, el teatro, la música, la mitología. Todo salía de Grecia y había una ciudad muy importante que es Atenas. Hoy en día existen incluso las ruinas y son muy visitadas. Pero había otra ciudad muy importante que era Alejandría, en Egipto. Esas eran las dos ciudades más importantes durante ese tiempo. Pues a esas dos ciudades había una que les peleaba ese puesto. Digamos como hoy en día existe Nueva York y existe París. Había una tercera ciudad que les peleaba en ese tiempo. ¿Sabe cuál era la ciudad? Esta Pérgamo. Por eso esta ciudad es tan importante, este lugar es tan importante, porque era una de las ciudades más grandes que existía en ese tiempo y que peleaba la hegemonía tanto de Atenas como de Alejandría. Por eso la importancia de esta ciudad. Ya vamos a ver entonces qué influencia va a tener acerca de la religión sobre todos los demás pueblos. Siga, pastor. Hermano Exxon, voy contigo. A diferencia, digamos, de las dos primeras iglesias que ya vimos de Éfeso, que era una iglesia evangelística, pero que celebra el primer amor, y Esmirna, donde pasa lo contrario, tenían problemas de recursos económicos, bastante perseguida, pero que realmente ahí se movía la presencia del Señor y la fidelidad. Pues aquí Pérgamo también sufría lo mismo. Al fin y al cabo, en ese tiempo, los romanos controlaban absolutamente todo. Y en esta específica ciudad, por decirlo así, es donde prácticamente vivía o se trasladó lo que llamaron por primera vez el César romano, donde realmente lo pontificaron como un dios, fue aquí en Pérgamo. Estudiando un poquito la historia, claro, sí, muchos edificios de alta gama, ¿verdad que sí? Lo que usted menciona, Pastor Miguel, una biblioteca obviamente bastante reconocida para esa época. Por ahí entendí también de que tenían un edificio donde lo utilizaba más que todo para cuestiones de la medicina, ¿verdad? Pero no necesariamente de la medicina tradicional, sino de esa medicina supersticiosa. Esa es la palabra adecuada. Y por eso es que cuando lo enlazo en la forma en que Jesús la presenta, mire que esta iglesia, tú que estás ahí y que ahí está el trono de Satanás, ¿verdad? Y para que Jesús se atreva a denunciar a que una iglesia de él se encuentre en medio de una ciudad donde realmente reina, porque si dice que reina ahí Satanás, téngalo por seguro que hay dos factores en común que usted va a encontrar en toda ciudad, porque Pérgamo lo que hay ahorita es por todo lado, pastor. Tanto en el Medio Oriente, en Turquía, pero también aquí en este ladito, por aquí en estos lados de Centro y Suramérica. Eso aquí lo que hay es demasiado Pérgamos. De hecho, estuvimos a finales del año pasado en la ciudad donde yo considero que más hay precisamente, donde habita el trono de Satanás, que es la ciudad de Chiquinquirá, con esa tóxica eh, enseñanza, con esa doctrina de que María está por encima de Jesús. O sea, es demasiado. Pero usted va a notar la otra característica que va ligada con la idolatría, la superstición. Y usted lo nota en familiares, amigos, lastimosamente hasta dentro del mismo pueblo cristiano, usted lo va a poder, no lo va a creer, pero hay supersticiones de que lo del gato negro, de que no camine por debajo de una escalera, ¿verdad? De que ojo con derramar la sal porque usted todo el año se le va a ir mal, salado, ¿verdad?
eso de que hay que barrer de noche, mejor dicho, un montón de supersticiones que van ligados juntamente con el tema de la idolatría. Eso ocurría, por eso tenían esa escuela de medicina allá en Pérgamo, pero no necesariamente tenía que ver con la medicina donde ellos llevaban a lo que vemos a veces en las películas de Hollywood, los gladiadores, ¿verdad? Porque sí, eso ocurrió. No crea que simplemente es Hollywood, no, sí existió una época de gladiadores, pero estas escuelas de medicina realmente tenían que ver mucho más con el tema de la superstición. Donde hay idolatría, pastor, hay superstición. Usted vive en una familia donde hay idolatría, le aseguro que tienen la sábila allá detrás de la puerta, la pata de conejo detrás de la puerta del cuarto del pelado, qué sé yo. Todo va ligado y eso es algo que hasta el día de hoy usted lo va a encontrar en múltiples ciudades que no se llaman Pérgamo, pero adoptaron ese espíritu en familias que hasta el día de hoy continúan trayendo obstrucción, bendición. Son índices, obviamente, de familias que lastimosamente hay que decirlo, usted está ligado a esto de la superstición, de la idolatría, porque usted le abre su casa, su trono a que Satanás viva en su hogar. Y usted ve que las familias, por lo general, son plagadas de montones de enfermedades donde usted realmente ni siquiera ve la mano de Dios obrando ahí. Por eso es que prefieren acudir a la medicina tradicional, porque por historia no hay un testimonio de que vea, a mí me ayudó Dios para quitarme el asma, para quitarme este problema de la diabetes, que los del corazón, que esto, que lo otro, nada. Usted no va a ver reflejado por lo general en ellos algún tipo de testimonio. ¿Qué más encontramos aquí? Ese caso de lo que menciona aquí el Señor Jesucristo, donde menciona a un hombre en específico. Y no estamos hablando de Antipas, obviamente, porque Herodes de Antipas, obviamente allá en los evangelios se menciona a Herodes Antipas, pero no estaban hablando de este hombre que precisamente persiguió y mandó decapitar a Juan el Bautista a causa de la petición de su mujer, ¿verdad? No, este Antipas sí era un siervo fiel, pero aquí la descripción de Jesús me parece notable mencionarla, pastor, por una razón. Él lo llama, lo describe como un testigo fiel. Ahora, claro, aquí afuera hay un montón de sectas, incluyendo las que se denominan testigos de Jehová, pero no tiene nada que ver con realmente la función de un testigo fiel de Jesucristo. Hipotéticamente, en el caso, digamos, de estos testigos de Jehová, porque ellos ni siquiera aceptan la deidad de Jesús como Dios. Entonces, ¿cómo me va a decir de que esta gente puede ser considerada un testigo verdadero fiel del Señor Jesucristo, donde ellos tampoco creen en la Trinidad, donde ellos no creen de que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Que no es la tercera persona, donde ellos no creen de que Jesucristo vino y murió ya físicamente, corporalmente, sino que fue como una vaina de ósmosis, unas vainas raras, pastor, ¿verdad? Que totalmente no concuerdan con la descripción de un testigo fiel como Jesús describe aquí, en este caso, a este siervo Antipas. Pero claro, cuando Jesús se presenta como lo menciona aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Con la espada aguda de dos filos, pues claro, hermano, donde más haya persecución, en este caso en esta iglesia, porque si usted lee la historia de cómo moría la mayoría de cristianos, empezando por Antipas, donde bien menciona ahí el copastor, o usted mencionó, de que este tipo prácticamente lo metieron a un horno microondas, a un horno
donde usted mete la pizza, hermano, metieron un hermano en Cristo, y esa fue una muerte dolorosa, agónica, lenta, pero que el hombre se mantuvo firme a la doctrina, que se mantuvo firme a los principios que había aprendido, obviamente, y aunque no se menciona mucho sobre Antipas en las Sagradas Escrituras, porque hay montones de siervos y siervas del Antiguo y el Nuevo Testamento, donde realmente no se menciona mucho, pastor, pero si están ahí, créame que para Jesús, obviamente esas personas tuvieron que haber cumplido con algún rol bastante específico y sin menospreciar, obviamente, digamos, lo de los apóstoles, lo de las personas que normalmente escuchamos en la escritura. Mire, este tipo en particular también tenía unas cualidades, vea, de firmeza, de solidez y de no negar obviamente lo que realmente era la doctrina adecuada de parte del Señor Jesucristo. En el próximo segmento, pues avanzamos un poquito más y compartimos otro tris, digamos, de lo que encontramos en particular de esta iglesia. Pero de antemano, mire, esta iglesia del Pérgamo es muy similar y creo que incluso lo tocamos el domingo ahí por encimita al final, que eso ni siquiera salió en cámara. Tiene que ver mucho con estas iglesias modernas del tiempo de hoy. ¿Por qué? Por la forma en que estas iglesias abrazan las enseñanzas de los nicolaitas, las enseñanzas obviamente de Balaam. Ya nos vamos a dirigir a qué se refiere Jesucristo y por qué hay una queja, porque aquí abiertamente Jesús tiene una queja contra esta iglesia y tiene que ver precisamente cuando las iglesias se empiezan a desviar, cuando los pastorados no le ven problema de que llegue cualquier persona ahí a predicar y lo que predicó, pues chévere. No, ya lo vamos a tocar en un segundo segmento más adelante. Continuemos, pastor. Bueno, es que de todas maneras, de entrada hay que observar un par de situaciones que son mencionadas acá y que tienen que ser muy llamativas. Esa, por ejemplo, que usted le acaba de decir, eh, que es el trono de Satanás, o sea, se menciona así, y podría uno, digamos, pensar o creer que, que es como contradictorio imaginarse, digamos, una iglesia y que se le mencione de todas maneras que está sentada en medio del trono de Satanás. Podría ser algo hasta difícil de interpretar, de difícil de entender, de, de analizar. Pero justamente por eso quiero, por lo menos de parte mía, mencionar un poquito qué era lo que realmente pasaba dentro de esta ciudad, ¿no? Porque en ocasiones, digamos que la escritura en ese sentido, pues puede generar o puede darle la sensación a uno de que, vuelvo y reitero, se puede estar refiriendo es al tipo de iglesia como tal, en qué ambiente se estaba moviendo o cómo era la situación que se estaba dando o si era la iglesia como tal la que tenía sentada, digamos, ese trono. Eh, lo primero que habría que pensar o que decir es que cuando se refiere a la palabra trono, obviamente tenemos que obligatoriamente pensar que desde ahí salía que de alguna manera la autoridad, ¿cierto?, de Satanás hacia muchos lados y que aparte de eso, cuando se refiere a trono, normalmente se está refiriendo a reinado y cuando se está refiriendo a un reinado, pues básicamente lo primero que uno tiene que pensar es que está teniendo el control, digamos, de ese lugar, de ese sitio. Y pues obviamente tiene uno que pensar en el caso de este lugar, de este pueblo, que si eso se daba, tenía que necesariamente haber un ambiente que fuera propicio para que se diera esa situación. Y si ustedes lo analizan, la misma escritura, por eso es que enfatiza de que eh, hay algunos como ingredientes que se están dando para que ese ambiente sea justamente lo que menciona la misma escritura. Me explico. Si ustedes se dan cuenta, se mencionan ahí pecados, se menciona el tipo de ciudad en la que había en ese momento, el tipo de pueblo
que se estaba dando, digamos, en Pérgamo. Y obviamente uno puede encontrar que es una ciudad o un pueblo supremamente desordenado, ¿no? Con mucho pecado encima, y no cualquier tipo de pecado, sino que son pecados pues realmente gravosos delante de la presencia de Dios, pero había una mezcolanza de eso. Para que de pronto nos hagamos una idea, suponga usted dentro de una ciudad cualquiera se abre una iglesia al lado, por ejemplo, de un prostíbulo, al lado de, por ejemplo, eh, ambientes que son netamente satánicos, llamémoslos así de alguna manera, y que al lado de eso se abre una iglesia. Obviamente, ¿cuál sería el entorno, no? ¿Cuál sería el lugar en el cual se está acomodando esa situación? Obviamente no sería el mejor, obviamente no sería fácil y por supuesto que espiritualmente la situación no sería sencilla de manejar. Y básicamente lo que puedo entender en el caso de Pérgamo es que eso era lo que estaba sucediendo. Había una semilla dentro de ese lugar, que era Pérgamo, que era la iglesia, pero el entorno era un pueblo realmente pecador, bastante pecador. Por eso es que en algún momento el Señor dice, ahí se ha sentado el trono de Satanás. Entonces, es bien particular, digamos, analizar esa situación, lo que se está dando, porque era una lucha espiritual enorme la que se estaba dando en ese sitio. No era sencillo, no era fácil por todo el entorno que había en ese momento. Ahora, el copastor decía hace un rato, comparó de alguna manera las ciudades con lo que es hoy en día Nueva York, con lo que hoy en día es París, y bueno, otras ciudades que probablemente son el centro de atención del mundo, tanto económica, social, culturalmente y demás, pero donde también se mueve muchísimo el pecado, donde también hay muchos aspectos que son fuertes en cuestiones, digamos, de eso, de la parte pecado como tal. Entonces, digamos que como que Pérgamo cumplía esa situación, cumplía con ese tipo de circunstancias o de situaciones, y pues la iglesia que se levanta ahí, pues tenía que batallar, tenía que combatir con eso. Ahora bien, aquí viene la otra parte que es crucial, y es qué tanto ese ambiente afectaba a la iglesia, qué tanto causaba que ese pecado, que todo lo que funcionaba alrededor, afectara a la iglesia como tal. Al fin de cuentas, algo tiene que suceder en cuestiones espirituales donde hay ese ambiente. Incluso antes de darle la palabra al copastor, quiero mencionar un versículo eh, que está en Romanos, capítulo 5 versos 20 al 21. Romanos 5 20 al 21, versión Reina Valera. Mire lo que dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Parece ser que este es un aspecto que de pronto no es muy fácil de entender, pero que en algunos momentos lo hemos mencionado que cuando existe la ley nos sirve como espejo, digamos, de lo que es nuestra vida espiritualmente. Mas, sin embargo, mire lo que dice, mas cuando el pecado abundó, también sobreabundó la gracia. Es decir, que habla de abundar el pecado, pero habla de otro término que es sobre, o sea, por encima de abundar, está sobre abundar la gracia. Porque así como el pecado reinó para muerte, también la gracia reine para justicia y para vida eterna mediante Jesucristo. ¿Por qué menciono este versículo? Porque probablemente esa ciudad era una ciudad en la que sobreabundaba el pecado, pero también tenía que sobreabundar la gracia, porque Jesús estaba en medio de esa situación. Copastor, voy con usted. Qué curioso, ¿no? Y yo digo que qué duro, digamos que ese remoquete le llegue a una ciudad como estas, ¿no? Hoy en día nosotros los humanos le ponemos a las ciudades títulos, ¿no? Nueva York, la capital del mundo. Buga, la ciudad señora. Barranquilla, la puerta de oro. París, la ciudad luz. Todos les damos un nombre significativo a una ciudad, ¿no? Y mire que aquí en la Biblia el Señor mismo es el que le está dando el remoquete a esta ciudad. A Pérgamo le dice la del trono de Satanás. Oiga, qué remoquete tan difícil el que le ha dado. Dice acá.
que le está dando el Señor a este tipo de lugar, ¿no? Y la gente, mire que hoy en día, hablando de eso, cómo se ufanan de esa situación. Porque diga que, por ejemplo, Las Vegas, diga si no la llaman la ciudad del pecado, ¿eh? Es la ciudad del pecado, ese remoquete con que se está tomando. Ahorita que están pasando los incendios en California, no sé si un video que hay por ahí es cierto o no, ¿no? Donde alguien se estaba alegrando de que Dios no sacó ni un voto en una conferencia o un escrutinio que hicieron por ahí y salen al final diciendo, ¿no? Tal ciudad, la ciudad sin Dios. Yo digo, ¿cómo se pueden alegrar de una cosa de esas? ¿Cómo pueden decir que podemos vivir o la ciudad del pecado o una ciudad sin Dios? Mire que aquí este remoquete que el Señor le está dando a esta ciudad no se la dio ni siquiera a Sodoma y a Gomorra. Y mira el juicio que les cayó a esas ciudades por la cantidad de pecado que había. Entonces, como menciona aquí el pastor, ¿qué tanto pecado había en esta ciudad o en este lugar, no? Que el Señor allí la califica como el trono de Satanás. O sea, donde Satanás reina, donde está allí siendo por todos adorado. Ese era el lugar donde estaba esta iglesia. Es impresionante que ese lugar exista. Aunando un poquito a lo que dijo nuestro hermano Exxon acerca de la biblioteca, quiero dar vuelta allá atrás un poquito. Era un lugar muy importante por eso. Mire que la ciudad de Alejandría era importante y si ustedes van a los textos de historia van a encontrar que la biblioteca de Alejandría era de las más grandes que existía en ese tiempo. Esta de Pérgamo le peleaba completamente. Dice que tenían más de 2000 escritos ellos dentro de la biblioteca. Y para uno puede decir, no, pero 2000 escritos no son muchos. Hoy hay bibliotecas donde tienen 100.000, 200.000, 1.000.000 de libros. Sí, pero hay que tener en cuenta que en ese tiempo no existía la imprenta, ¿no? En ese tiempo la gente tenía que ponerse a escribir, ¿no? Alguna vez les comenté eso, que un solo escrito podía tomar 3, 4, 5 meses perfectamente una hoja, porque tenían que procesarla, no era fácil escribirla, no había mucha gente que leyera ni escribiera tampoco en ese tiempo. Eran unos privilegiados los que iban allí y esos privilegiados incluso llegaron a tener posiciones de honor. Nosotros recordamos, por ejemplo, a Cleopatra, que fue una de las reinas que tuvo Egipto. Cleopatra, por ejemplo, se menciona que ella hablaba más de 15 idiomas en ese tiempo, de los dialectos que existían allí, y por eso llegó a ser una persona tan importante. En la misma Biblia, nosotros notamos la particularidad que le da a los escribas. Eran personas muy importantes de una alcurnia muy alta dentro de la sociedad, entonces eran pocos los escribas que existían. Es una biblioteca que tuviera 2000 escritos, era una ciudad, pero supremamente importante. Esos escritos eran papiros, que era como se escribía antes. En ese tiempo existía una planta, ¿no? Cerca al Nilo, según cuentan. No recuerdo si era de la corteza o una palma, no recuerdo exactamente. Eso lo disecaban y sacaban ahí el tal papiro y sobre eso escribían. Eso se dañaba muy rápido, ya fuera por la humedad, el calor o lo que fuera. Eso se dañaba muy rápido. Entonces se inventaron una técnica que era escribir sobre las pieles de los animales. Entonces eso ya duraba muchísimo más. Eso revolucionó completamente la historia. Diga que esos cambios, cuando se dan en la historia, cambian, parten, ¿no? La historia en dos. Eso que se inventó en ese momento se llaman los pergaminos. Nacen los pergaminos. ¿Y sabe por qué se llaman pergaminos? Sí, señor, porque nació en esta ciudad de Pérgamo. Por eso se llaman pergaminos. Entonces se cuenta que era una ciudad muy avanzada en muchas cosas. Por eso le peleaba el título tanto a Atenas como a Alejandría por ser las ciudades más grandes. Y para rematar, acerca de lo que mencionaron ahí acerca de el hermano Edson, igualmente de lo de la salud, de los templos que tenían dedicados a ese dios. Existía un dios, no sé, yo lo tengo por aquí, creo que lo anoté. En los romanos sí recuerdo el nombre, se llamaba Esculapio, pero para ellos se llamaba Asclepio. Era el dios que tenían ellos. Recordemos que tanto los griegos como los romanos tenían muchos dioses. Ellos tenían el dios de la guerra, el dios de la agricultura, el dios del amor, la diosa del amor, incluso, ¿no? Eran dioses para todos. Tenían el dios de la medicina, que era este tal Esculapio o Asclepio, como ustedes lo quieran llamar.
Este tipo que supuestamente era el dios de la medicina, era representado por una serpiente así enrollada. Yo creo que eso a ustedes les trae a la memoria actualmente cuando ustedes van a un centro de salud, cuando ustedes le entregan una hoja, que es la representación de la medicina donde ustedes van. Pues sí, esa serpiente, eso viene desde ese tiempo. Y no se sabe si eso se creó, fue justamente en contra de los cristianos, porque recordemos que para nosotros como cristianos la serpiente representa a Satanás, ¿no? Es una forma, una deidad que está en contra de las cosas de Dios. Y en ese tiempo fomentaron que esa era la imagen, ¿no? De la salud, lo representaron con eso. Y hasta hoy en día, mire, seguimos con esa cuestión, que la salud hoy en día, si ustedes buscan en cualquier lado, está representada es por una serpiente. Eso viene de allá, de Pérgamo. Existían ciertos lugares, eso no es de hoy en día, ¿no? Ciertos lugares donde ellos iban a buscar sanidad, a recibir milagros, lo que sea. O sea, eso del Señor de Buga hoy, ¿no? Del Señor caído, del Divino Niño, de la Guadalupana en México, de la Virgen de no sé qué allí en Cuba, ¿no? Esos lugares que eran visitados que para recibir milagros, eso pasaba allí también. Existían esos lugares. Y aquí en Pérgamo existía uno de los lugares más importantes donde la gente iba a recibir supuestamente un milagro. Allí tenían una fuente, tenían un templo y ellos llegaban y como dijo el hermano Exxon, lo hacían era a través de magia, de superstición. Nosotros vimos en el estudio pasado de la otra iglesia, ahí en el libro de los Hechos, lo menciona Pablo cuando llegó allí él a predicar la cantidad de escritos que ellos tenían de magia, porque esos eran las lecturas que ellos hacían y cuando se convirtieron al cristianismo, dice allí en el libro de los Hechos que ellos amontonaron todos esos libros, todos esos escritos y los quemaron frente a Pablo. Entonces eran ciudades entregadas a la superstición, a la magia, a ese tipo de cosas. Y una de las cosas que hacían era hacer como hoy en día, miren, dense en cuenta, como hoy en día iban a ese lugar a buscar allí el milagro porque tenían que recibir un milagro que solamente si llegaban a esas aguas y tocaban esas aguas eran sanados. Eso pasaba allí. Por algo el Señor llama que este es el trono de Satanás. Ese cuenta el pecado hasta dónde había llegado en aquel lugar. Siga, pastor. Hermano Exxon, voy contigo nuevamente. Mientras hablaba el copastor sobre los nombres que normalmente le tenemos por costumbre a ciertas ciudades, claro, yo de una vez me dije, sí, 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 es cierto. Mire que en la actual Pérgamo, la ciudad Pérgamo más conocida aquí de Colombia, que estuvimos ahí el mes pasado con mi esposa, que es Chiquinquirá. Uh -huh. Mire los nombres que tiene esta ciudad de Pérgamo, Chiquinquirá, Ciudad Mariana. Y mire que coincide con la forma en que Jesús ve a la gente fiel, a su gente fiel, porque les dice, mire, yo conozco sus obras. Claro, en Chiquinquirá hay iglesias cristianas, pastor, de Jesús, no de María, para que ustedes no me confundan, los marianos. Hay iglesias y yo aplaudo de verdad que esas ciudades, esos lugares donde abunda tanta maldita idolatría, de verdad, hacia otras deidades, en este caso, pues María, porque es que ni siquiera es María, es Chiquinquirá. Fuera María, pues hasta de pronto, pero es que ni siquiera el nombre tiene nada que ver con los relatos de la Biblia, pastor. Pero lo lindo que estudiaba ahorita y estudiaba es lo que dice, sí, donde usted mora. Ustedes, iglesias cristianas que moran allá en Roma, al lado del Vaticano. Esa es otra Pérgamo actual. Si no es la Pérgamo más emblemática actualmente. Allá donde realmente está el trono de Satanás. Sin lugar a duda. A tal hecho de que Jesús, sí, nuevamente utiliza un nombre. A Roma tendrá sus nombres obviamente turísticos, emblemáticos, very nice, pero Jesús en Apocalipsis 17 le llama a Roma la Babilonia, la madre de las ¿qué? Rameras.
qué nombrecito. O sea, ¿cuál es peor aquí? Que lo llamen le llamen su ciudad el trono de Satanás, ¿usted vive allá en el trono de Satanás? O que le digan a su ciudad la madre de las rameras. Pero dice Jesús, ¿dónde está el trono de Satanás? ¿Pero qué? Pero retienes mi nombre. Mire, está hablando Jesús en primera persona. De pronto, a veces la familia, los amigos religiosos necesitan de pronto unas clases nuevamente de literatura español. Entender qué es singular, qué es plural. Aquí Jesús no habla. Y de pronto el copastor nos puede colocar ese versículo, es el 13. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, el trono de Satanás, cámbiale el nombre, Guadalupe, Chiquinquirá, Fátima, el que usted quiera o la que usted quiera. Ahí está el trono de Satanás. Pero dice Jesús, pero ustedes, los que realmente son fieles a Dios, ustedes retienen mi nombre en primera persona. No está involucrando a nadie más. Jesús no involucra aquí a María, Jesús no involucra aquí a José, Jesús no involucra aquí a ningún apóstol, donde ustedes retienen mi nombre. ¿El nombre de quién? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su único, primera persona, su Hijo unigénito, para que aquel que creyera en Él no perezca más que, más tenga la vida eterna. Mire, ¿qué estamos diciendo aquí, familiares, amigos, en este primer programa del 2025? Aquí la salvación de su alma tiene que ver con una sola persona. Tan sencillo como eso. Si queremos resumir todos los programas que normalmente hacemos en el año en la iglesia, presenciales y los o virtuales online, todos van fundamentados a esto, a tratar de salvarle el alma, así como Dios nos salvó en algún momento y por misericordia estamos aquí dando testimonio como Antipas fieles. Antipas se hizo matar. Allá lo trataron de obligar a que se arrodillara ante el emperador. Y él, a mí no me vengan con estas vainas, yo sé que vivo aquí en Pérgamo, yo sé que ustedes tienen sus dioses, yo sé que usted ahora el Papa, el César Romano, quiere que yo me le puesto, no me le voy a arrodillar a nadie. Si yo me le arrodillo a Jesús. ¿Y a qué le llevó esa decisión? ¿A qué lo mataron, pastor? Vamos a ver si nos vamos usted, yo, el pastor, y nos paramos allá en la plaza de Chiquinquirá a hablar solamente qué María ni qué nada, aquí solo Jesucristo, posiblemente de allá no volvamos aquí a la ciudad de Bogotá, pastor, copastor. Eso nos va a pasar algo muy similar a lo que le pasó a Pablo allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando llegó a Éfeso, que vio la ciudad plagada de comercio de idolatría a la diosa Artemisa. Y la gente celosa y la gente rabona, la gente brava. ¿Cómo así que Nuestra Señora de aquí de Éfeso? No, de esta manera hay que darles para abajo. ¿Cómo así que Jesucristo? No, no, no. Eso era un negocio para ellos. La idolatría trae un porte económico tan impresionante que le decía a mi hija, cuando estaba allá, mi hija no me acompañó. Mi hija, ¿qué le llevo? Papi, pero es que realmente allá no hay artesanías porque todas las artesanías, todo lo que usted quiera de pronto traer como un souvenir, pues tiene sí o sí la idolatría, la superstición metida ahí de una. O sea, lo único que uno puede traer aquí son quesos. Nada más. Solo quesos. Y esos si no están consagrados a la heredad. Pero sí, aquí es la doctrina, aquí hay doctrina, lo que se está enseñando es doctrina porque es el mismo Señor Jesucristo el que está diciendo, yo conozco las obras de los cristianos, no somos cristianos católicos, no somos de dos equipos, yo no puedo ser de Nacional y de Millonarios a la misma vez, por favor, o usted es de Nacional o usted es de Millonarios, porque si usted es como combinadito, ni los unos le van a comer cuento ni los otros tampoco, ¿sí o no? Usted es de un solo equipo, y eso pasa en las cuestiones espirituales. Los cristianos sabemos por conocimiento de la Biblia que aquí el tema de la salvación, de las cosas de bendición con Dios,
tienen que ver con un solo elemento, y eso lo digo públicamente, así como lo diría Antipas, sin temor, y a que le caiga el guante que se lo achante, tiene que ver con Jesucristo, al cual le damos la gloria y la honra. Pastor, primer programa de este 2025, seguramente en el próximo programa avanzaremos un poco más para desarrollar el tema sobre, digamos, qué es eso de la doctrina de los Nicolaitas y obviamente qué era lo que enseñaba, por qué los compara con Balaam, por qué el Señor se vio en la necesidad de comparar a esa iglesia, ¿verdad? Con estos personajes, incluso que tienen que ver con el Antiguo Testamento, pero tiene que ver con doctrina, porque la misma iglesia permisiva, liberal, es el que permite de que ingresen ciertos individuos, ciertos predicadores, ciertos charlatanes, y si el pastor líder obviamente no está, vea, firme y no sabe quién está colocando ahí en el púlpito, posiblemente vengan con enseñanzas huecas, con enseñanzas chuecas, torcidas, y que eso obviamente el Señor va a estar muy encima, y eso lo explicaremos en el próximo programa, si Dios lo permite. Pastor. Básicamente, antes de concluir, quiero solamente que analicemos un par de situaciones. La primera, el ambiente y lo quiero remarcar, que se daba en ese instante en Pérgamo, ¿no? Y era la abundancia de pecado, ¿no? Había bastante pecado, digamos, desarrollado en este lugar. Y si lo traemos hoy en día, a lo que es el ambiente de la iglesia como tal, yo creo que esto es algo que definitivamente prolifera, ¿no? Nada más ustedes se cuentan en la iglesia donde originamos este programa y usted se va a dar cuenta alrededor que hay discotecas, bares, casinos, en fin, con sitios donde expenden drogas. Usted lo sabe, o sea, no nos podemos decir mentiras. ¿Usted cree que ese ambiente espiritual que se mueve ahí no es grande, no es fuerte, digamos, comparativamente con lo que ocurre también en la parte iglesia y demás? Pues bueno, es que eso mismo era lo que sucedía en la época de Pérgamo. Era exactamente la misma situación. Y digamos que justamente el Señor algo de lo que está diciendo es, yo sé que ustedes tienen ese, comillas, digamos, trato espiritualmente. Y justamente lo que se estaba ocurriendo, lo que se estaba moviendo era algo no de cualquier magnitud, sino de una magnitud muy alta, ¿cierto? Sé que hoy no vamos a hablar de lo que es la parte de la doctrina de Balaam, de Balac, de los Nicolaitas, y en fin, no vamos a mencionarlo hoy porque obviamente eso nos da para otro programa. Pero lo único que les quiero decir es que ese tipo de doctrinas que se mencionan ahí son bastante complicadas, bastante delicadas y bastante profundas de analizar. No era cualquier tipo de espíritu el que se movía alrededor de esta iglesia, sino era algo delicado. Tan es así que al final el Señor dice, si ustedes son capaces de soportar, les voy a dar un premio. Y no cualquier premio, pero también eso lo estaremos comentando, si Dios lo permite, la semana entrante. Eso por un lado. Lo segundo, lo que mencionó el copastor sobre Esculapio y este personaje que se menciona en cuestiones de medicina. Él lo habla, obviamente, que inclusive es una figura que hoy por hoy usted la ve representada en aspectos médicos, en los hospitales y bueno, inclusive en las ambulancias y demás. Pero yo también le quiero remarcar algo. Usted recuerda de que en el Antiguo Testamento hubo un momento en el cual, por cierta situación, el Señor pone a prueba al pueblo de Israel durante esos 40 años y una de las cosas que se viene es justamente una plaga de serpientes y justamente lo que pretende el Señor es, o la orden más bien que le da a Moisés es levantar una serpiente en una asta, de tal manera de que la gente cuando viera esta serpiente sobre esta asta encontrara salvación. Bueno, yo también puedo traer esa imagen o esa idea. ¿Y sabe qué pienso? Que de alguna manera también puede ser como una burla, llamémoslo así, a lo que en algún momento el Señor diseñó
a manera de salvación y que representó salvación en ese momento para el pueblo de Israel. Es un tema que es un poco complejo de analizar y seguramente muchos médicos y muchas enfermeras y muchas personas defenderán de que eso no tiene nada que ver. Pero si usted se va eminentemente a la historia, seguramente va a encontrar cositas que son bien llamativas en ese sentido. Por último, también en el caso, digamos, de los médicos, no sé si alguna vez usted se ha preguntado de dónde aparece o por qué los llaman a ellos galenos. ¿Se ha escuchado esa frase galeno cuando se refieren a un médico? Resulta de que un hombre también estuvo en esa época, fue muy importante en cuestiones de la medicina, pero no de la medicina que nosotros conocemos, sino como lo mencionó el hermano Exxon al comienzo, más como llevada hacia el esoterismo y demás. Eh, y este hombre tenía por nombre eso, Galeno. Y de ahí se desprende lo que es, lo que conocemos hoy en día de esa terminología en el caso de los médicos. No quiero adelantarme más porque sé que hay harto tema para mencionar la próxima semana y donde seguramente profundizaremos más en otros aspectos. Como le digo, el ambiente, lo que significa esa aparición de Balán, de Balag, estos espíritus de los Nicolaitas, pero también de los premios que el Señor promete para los que logren pasar y triunfar ante esta situación. Copastor, reflexión final en esta noche. Quiero que no dejemos pasar eso, ¿no? Que miremos que Pérgamo fue una ciudad, una iglesia que existió hace 2000 años. No, esa cosa el Señor nos está mostrando allí es seguramente iglesias que viven hoy. Entonces lo que nosotros estamos mostrando aquí, ¿no? Y el estudio que estamos haciendo es para que usted vaya reflexionando y vaya mirando dónde se va dando eso. Si eso ocurre en algún lugar y si ocurre en algún lugar, dése cuenta que ese es el Pérgamo actual, son las iglesias actuales. Ya vimos algún aspecto de eso. Eso de ir a cualquier lugarcito como aquí, ¿no? A buscar la curación a través de este aquello, se cuenta que eso es algo que el Señor no le gustó. Mire, esta ciudad la llamó así, ¿no? El trono de Satanás, y era por hacer estas pequeñas cositas. La semana entrante vamos a ver otros aspectos porque es bueno saber, bueno, la llamaba el trono de Satanás, pero ¿qué? ¿Qué era el pecado? Pues empecemos a desglosar cuál era el pecado y aquí ya empezamos a ver algunos. La semana entrante miraremos otros. Y después de eso uno podrá decidir y mirar, ¿no? Ciertamente, dónde es que esas iglesias se encuentran. Porque como les digo, esas no son iglesias de hace 2000 años o que ya pasaron, no. Esas están viviendo y están metidas hoy dentro de la historia. Lo que yo remarco, igual que lo que remarcó el pastor, cómo me gusta esa frase, ¿no? Que dice allí, que retienes mi nombre. Esto es para aquellos que dicen, no, pero es que a veces en el solo contexto familiar, es que mi papá no cree, es que mi mamá no cree, es que mi esposa o mi esposo no creen, es que mis hijos no creen y por eso yo no voy a la iglesia y por eso yo no leo la Biblia y por eso, o porque vivo en una ciudad o en un ambiente o mi familia no asiste a una iglesia. Mire, aquí nos da el Señor una reflexión perfecta. No importa el ambiente de donde esté. Mire, esta iglesia estaba sentada en el trono de Satanás y aún así, aún por encima de todo, seguía reteniendo su fe, seguía reteniendo el nombre del Señor en su corazón. Qué bonita enseñanza que uno pudiera salir adelante. Por en medio de todo, así sea en mi trabajo, en esos lugares que a veces uno piensa, dice, no, pero es que en el trabajo no puedo ni hablar de Cristo. No, Señor, mire, aquí está una prueba, que mientras retengamos la fe del Señor, habrá un premio para nosotros. Dios les bendiga, nos vemos la semana entrante. Feliz noche también para usted, copastor. Nos reencontraremos la próxima semana, si Dios lo permite, en la segundo capítulo de este faro, hablando de la iglesia de Pérgamo. Reflexión final brevemente, hermano Exxon. Jairo mostraba la imagen del símbolo de la medicina actual, donde sí, claro, hay una serpiente ahí involucrada en un trasto. Mire, oiga, no aprendimos realmente nada de la pandemia, pastor. Hermanos, familiares, ovnis, extraterrestres y demás. No aprendimos nada. Nos vacunaron. Todos los días sale un montón de gente dando fe de que después de que los vacunó, el sistema del nuevo orden mundial, ellos son dueños de la medicina, ¿verdad? Ellos no le interesan sanarlo a usted, ni quitarle la gripa, ni quitarle la tos, ni los pulmones, no, ellos no le interesan sanarlo. Solo sabemos, tanto los que creemos en el Señor
como personas que no tengan que ver con creencias de la fe. No, estamos de acuerdo en ese sistema. A ellos no les importa, obviamente, el tema de la salud con nosotros, pero sí les interesa regalarnos medicina. Obviamente que usted cree de que lo hacen por un bien, no, es para matarlo más rapidito. Es para cortarle a los ancianos, digamos, el tema de las pensiones. Entre más ancianos maten, mejor. Con eso ya nadie tiene que reclamar la platica que tanto ellos trabajaron y se la queda el sistema. Concuerdo con lo de Jairo. ¿Qué puede usted retener en la noche de hoy? No porque estemos atacando. Retengan mi nombre, no nuestros nombres. Esto no se trata de Jesús y María, Jesús y Chiquinquirá, Jesús y la mona, Jesús y esta secretaria. Cuando usted aprenda de que aquí lo que usted tiene que retener en cuestiones espirituales es el nombre de Jesús, por primera vez ustedes están en camino hacia la eternidad con Él. De resto, no hay garantías de nada. Lo explicaremos en el otro programa. A eso se refieren las doctrinas de los Nicolaitas y de Balaán, donde todo el mundo enseña esto, uno enseña lo otro, este enseña esto, y todo es una confusión, una mezcolanza que, al fin y al cabo, el dueño del trono de Satanás, que es Satanás, lo que le interesa al tipo es confundirnos. Confundirnos. Entre más confusión religiosa el tipo logre implementar a nivel mundial, menos la gente se interesa en conocer a Jesucristo. Yo creo a mi forma, yo creo como mis abuelos, mis tíos, mis primos, bla, 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 o en el peor de los casos, yo no creo en nadie. Esa es la táctica que el tipo quiere, llegar a que simplemente la gente no llegue a conocer la verdad de Jesucristo. Pastor, gracias por la oportunidad, copastor, un privilegio nuevamente, y si Dios lo permite estaremos en un segundo programa la próxima semana. Bendiciones, feliz noche para ustedes. Igualmente, feliz noche para usted, hermano Exxon, bendiciones. Y para cada una de las personas que se han conectado hasta este punto y oro, los que comparten este tipo de transmisión y las personas que reciben cada una de estas enseñanzas, les bendecimos también en el amor del Señor. Y simplemente nos reencontraremos la próxima semana en un nuevo faro. Si es que el Señor no ha venido por nosotros o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para todos, feliz noche.